porque tu opinión también cuenta. Desde hace unos días se está ventilando una información de un tal Chelo el Regidor, un individuo muy cuestionado, una persona que ha tenido un sonido desde hace mucho tiempo y que vuelve a la palestra pública. Le voy a explicar más adelante por qué le dicen Chelo el Regidor. Supuestamente jefe de sicarios que le dieron la libertad hace unos días. Eso fue el año pasado, en enero del 2000, no el año pasado, en enero del 2020, este señor estaba preso y le dieron la libertad para cuidar los negocios en los Alcarrizos. Esta noticia, señores, de Chelo el Regidor, está bastante fresca. Es una noticia que tiene mucho de dónde sacar. Y esta noticia nos dice a nosotros lo vulnerable que son las instituciones en República Dominicana. Para ponerle en contexto, Chelo el Regidor, que es un sicario que estuvo preso, que controla los Alcarrizos, que es una persona altamente peligrosa, que tenía orden de arresto, que estaba siendo buscado por las autoridades dominicanas, lo vinieron a agarrar nada más y nada menos que en Colombia. En Colombia. Pero Chelo el Regidor no se fue de República Dominicana por una frontera marítima, escondido en una lancha rápida, en una yola, como polizonte en un barco. No. Tampoco se fue como polizonte en las ruedas o en la cabina, en la bóveda de un avión. No. Chelo el Regidor se fue de República Dominicana con una orden de arresto por el Aeropuerto Internacional de las Américas, como si nada, violando y vulnerando todos los servicios de inteligencia, de protocolo y de control de la República Dominicana. Chelo el Regidor lo soltaron cuando capturaron a nada más y nada menos que César el Abusador, para cuidar los negocios del tráfico de droga en los Alcarrizos, porque los Alcarrizos se ha convertido desde hace unos años, no solo en lo que vemos allí, que es una matazón, no, se ha convertido también en el lugar donde se esconde mucha droga y donde se esconden muchos delincuentes buscados en República Dominicana, porque hay un cerco donde la policía no penetra, y donde penetra un policía allí, lo acribillan, al menos que sea uno de los policías que están al servicio de estos delincuentes, de esa estructura de narcotráfico que opera en los Alcarrizos. ¿Y por qué Chelo el Regidor es atrapado en Colombia? Del mismo modo que es atrapado en Colombia César el Abusador, porque desde allí es que están los patrones de estos individuos. O sea, los jefes. ¿Y por qué le llaman Chelo el Regidor? Bueno, en el año 2016, este delincuente tuvo la osadía de inscribirse como candidato a regidor por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Y los dirigentes de esa organización, sabiendo quién era ese tipo, lo inscribieron y aceptaron, porque también era un dirigente político del PRM.
¿Cómo así? Así mismo. Como ocurre en muchos barrios. Todos los que conocemos la política desde el barrio, sabemos que muchísimos de esos dirigentes, sobre todo del PRM, están vinculados a los negocios ilícitos de todo tipo en esas comunidades. Pero Chelo el regidor, nada más y nada menos, no solo se dedicaba a las drogas, no, tenían una banda de secuestradores, de sicarios por paga. Y este individuo, con una orden de arresto, logra salir de la República Dominicana, logra vulnerar todos los procesos de nuestro país. Jean Alain, mi hijo, tú eres el único pendejo que te agarraron sin nunca un juez ponerte ni orden de arresto, ni ponerte impedimento de salida un juez. A ti, Jean Alain, en tu derecho legítimo de salir del país, porque ningún maldito juez de este país te había impedido eso, y tú no tenías una orden de arresto, a ti te atraparon, te pusieron en vergüenza ante la sociedad y ante tu familia. Es verdad que tú eres una vergüenza, Jean Alain, pero tú no merecías eso como ciudadano, porque ningún juez lo había dictaminado. Pero Chelo el regidor, un delincuente que había estado preso, que todo el mundo en su comunidad y las autoridades tenían información al respecto de las actividades delincuenciales que éste realizaba, Chelo el regidor vulnera todos los servicios de inteligencia, de protocolo, de investigación y de migración de República Dominicana, y lo vienen a atrapar las autoridades colombianas. ¿Y usted sabe por qué las autoridades colombianas lo atrapan? Del mismo modo que atraparon a César Emilio Peralta, César el Abusador. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué de todo? Porque allá lo entregaron. Allá no lo querían Ya no son útiles para esa estructura. Interesante. Se calentó el parche, como ellos mismos le llaman. Interesante. Entonces, en esa realidad está Chelo y está nuestro país. Por cierto, agarraron a Quirinito. ¿Dónde está Quirinito? La pregunta. Fíjate, estoy viendo porque desconocía de Chelo, el regidor. Estoy viendo que él fue candidato, pero candidato y estuvo cerca del actual presidente y que tenía, o sea, tenía toda esa estructura para ganar la presidencia. Que no logró ganar. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese mismo proceso lo metieron preso. Sino que también gana, atento a relajo. Así mismo. Entonces, mira, y uno se pregunta, porque tú tienes a Pero que Chelo el regidor está en toda la noticia. O sea, no estamos hablando que Chelo el regidor está dando novedades desde ahora. Hace un año, 2 años, 3 años, Chelo el regidor está dando novedades. Hace aproximadamente hace un año aproximadamente, 2 fallecidos y varios heridos en un tiroteo, en un punto de droga en Los Alcarrizos, donde todo el mundo decía que fue Chelo, el regidor. que los había mandado a matar o matado. Claro, porque, oye, ¿qué sucede? Ujú. Chelo el regidor es el contrario a los papotrenzas. A los papotrenses y... Ellos tienen su territorio dentro de allí. Entonces, Chelo el regidor es el contrario a los papotrenzas. Interesante. Entonces, en esas disputas estaban frescas desde hace años y tiroteos y secuestros y todo lo que usted pueda ver. Y los papotrenses eran tan sanguinarios y son tan sanguinarios
que secuestran gente, los torturan, ya vimos cómo les tiran cera caliente en el cuerpo a las personas. Pero usted sabe por qué, porque también en eso está metido el famoso Papo Trenza y está metido también el famoso Chelo. Entonces, esas bandas es a muerte. Sí, no escatima, o sea, no relajan. Ahí es vida o muerte. Pero me resulta interesante, específicamente con el caso de Chelo el Regidor, porque cuando uno mira al actual gobierno, al PRM, recordemos el caso del diputado de La Vega, que todavía es diputado, que está preso en Miami, está acusado de narcotráfico y todavía una, el diputado, dos, no se investiga al partido que aceptó esa candidatura, porque el partido no hace una depuración. Y cuando tú tienes a un candidato como este, que gana porque ganó en La Vega, eh, este diputado, y tú tienes también el caso de otro regidor años anteriores que es similar, y hay otros casitos ahí también, en otras latitudes de República Dominicana, te dice que al parecer el partido de gobierno actual no hace una depuración concreta para sus candidatos. Y eso podría ser preocupante porque, porque si hoy fue hace unos años fue un Chelo, en, en el 2020 fue un diputado de La Vega, que estoy buscando su nombre, que lo olvidé, este diputado de La Vega, Miguel presidente, Miguel Gutiérrez. Gutiérrez, exacto, Miguel Gutiérrez, este diputado Miguel A. Gutiérrez. Y no se investiga porque, ok, Miguel Gutiérrez llegó al PRM, fue candidato y ganó la diputación, ajá, pero ¿quién inscribió esa candidatura? ¿Quién es responsable? ¿Qué estructura tiene el partido de gobierno para eso? Y lo mismo con el Partido de la Liberación Dominicana. Tú tenías casos de esta índole que se pasaban por alto, aunque algunos se investigaban, pero otros se pasaban por alto. Entonces, es preocupante porque nos dice a nosotros, y aunque no me gusta hacerlo, pero una realidad, nos dice a nosotros que nuestra política está permeada y que hay un submundo de delincuencia alrededor de ella. Porque no es solamente estos casos actuales, recordemos el caso de Quirino, porque Quirino tenía vínculos con los partidos políticos también. Recordemos el caso de Figueroa Agosto. Recordemos que el mismo César el Abusador tenía vínculos con el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cuando uno mira todos estos detalles, dice, ok, ¿y cuál es el poder? ¿Cuáles son las pesquisas del poder? ¿Quiénes son los que están envueltos? ¿Quiénes son los que toman las decisiones y direcciones y dirección de República Dominicana? No es porque uno dice, no, el actual presidente Luis Abinader, sí, pero y toda la estructura del PRM que lo llevó a ser gobierno, toda la estructura que llevó a Danilo Medina a ser gobierno, toda la estructura que tiene Leonel Fernández, toda la gente que está en esas diferentes organizaciones. Y uno dirá, bueno, es que al ser tanta gente, al ser tan voluptuoso, la cantidad de personas que hay, se hace difícil tú identificar a X, Y o Z que esté dentro del partido. Bueno, pero, por ejemplo, el caso de Miguel Gutiérrez, el PRM, una, no lo ha expulsado y otra, no fue hasta hace poco que pusieron el curul en, para que sea reemplazado por la terna y que se pusiera la terna, pero todavía no se ha tomado la decisión. Y de eso hace unos 3, 4 meses. Entonces, te dice que tal vez, y estoy asumiendo, que tal vez a los partidos no les interesa sanearlo, porque al final este tipo de gente le suma votos. Porque tú miras, ok, Votos y recursos, porque también. escucha bien, adivinen quién fue que salió en lo Alcarrizo cuando el COVID los primeros días a darle funda de comida a la gente. Chelo el regidor. Así mismo. Y esa es otra también. Esa es otra, porque una de las cosas por la que se criticó a Luis Abinader con Miguel Gutiérrez era porque él andaba en el helicóptero de Miguel Gutiérrez. Entonces, significa Mm, que había mm. un aporte, un vínculo, ¿no? No, Miguel andaba en lo de los Pérez.
Luis andaba en el helicóptero de los López, que son creo que de La Vega. Pero no eran lo mismo. No, que la diputada es, Puse que la otro. esposa de él sí es La diputada. esposa de él sí es diputada. Ujú. Y el hijo regidor, los más votados. Ya. No, pues Ujú. me confundí ahí. Tengo que hacer un remake, un reshape De con los los nombres. López. Con los nombres. Pero igual los recursos económicos que aporta este, este, mm, estas redes de negocios ilícitos no se descartan. Y por eso se hacen los locos en muchos casos. Por eso se hacen los locos porque al final les conviene. Y la pregunta que uno se hace, o que el ciudadano que tributa, que paga impuestos, que no necesariamente le interesan este tipo de beneficio a través de la política, porque seamos honestos, hay un montón de personas que viven de la política pura y dura, y son mantenidos obviamente por el sistema de tributación y demás. Y la pregunta que debería hacerse el ciudadano es, óyeme, ¿a qué le estoy aportando mi confianza? ¿Qué estructuras políticas estamos nosotros manteniendo y qué estructuras políticas nosotros queremos? ¿Y qué tanto un partido puede sanear? Porque al final la responsabilidad recae sobre el partido. Mira, todos los partidos en República Dominicana se han visto aceptar a este tipo de personas en sus organizaciones. Ahora bien, en muchas partes, esto nos dice a nosotros que es penoso, porque mucha gente lavando dinero, personas que exhiben fortunas y que exhiben gastos en campañas totalmente excesivos, llegan a los partidos y los partidos le abren la puerta, porque al final los partidos lo que quieren es llegar al poder. Claro, eso sí. Y este tipo de gente se arrima al poder. Pero aquí en muchos se ha hablado de todo esto. Se ha hablado. En el 2006, yo recuerdo de que a dos individuos los sacaron de la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Dijeron que no le aceptaban su inscripción en ese partido por tener fortunas y por exhibir gastos excesivos que no se sabían de dónde provenían. Y Oh, lo sacaron. Pero ¿qué pasó? Uno de ellos se fue inmediatamente al PRD en ese momento. ¿Y qué sucedió? Ganó la ganó. candidatura. Entonces, ¿qué dicen los partidos? Bueno, es que yo lo saco del mío, pero otro va y lo acepta y va y me gana en el otro. Para eso que gane en el mío, entonces. Claro, Entonces, ujú. no hay una conciencia por parte del liderazgo de los partidos para no aceptar a este tipo de personas. Todo el mundo sabe de muchísima gente aquí. Señores, pero tú puedes sacar muchísima gente cuestionada, altamente cuestionada, otros que han estado presos por narcotráfico y por lavado de dinero y son diputados y son senadores hoy en día. Creemos. Y sus esposas, pero es que aquí no se quiere hablar de eso. La esposa de Maldonado, que estaba preso por el caso, creo que Falcon, no sé cuál de eso, estaba preso en estos días, que lo soltaron. Se Ujú. pasó ya, le variaron la medida. Ese también se pasó. No hay nadie, no va nadie preso. Ya es un año preelectoral. Sí, ya eso se quedó, todo eso se quedó ahí. Le variaron la medida a eso. Su esposa ganó. ¿Y con qué dinero ganó ella? Con el de él. Ah, con el dinero de la monjita de la caridad o de la dádiva que dan en la iglesia, ¿no? Pero lo mismo, los López, que el presidente andaba en el helicóptero de ellos, con una acusación, Todavía está en investigación. sí, lo sacaron el año pasado al que estaba preso, al papá Miki López. Ujú. El presidente en su helicóptero en muchísimas actividades, ella es diputada y su hijo es regidor. ¿Con qué dinero ganaron?
con el dinero aquel. Miguel Gutiérrez, ¿con qué dinero ganó? ¿Cuánto le aportó Miguel Gutiérrez a la candidatura de Eduardo Estrella como senador? Porque ahí hay que hablarlo también. Eso hay que hablarlo. Mira, Eduardo Estrella se vendía. Pero aquí hay muchísima gente que sabe. Pero aquí hay otros que han sido presos. Hay un senador que era el manager de Aventura y que lo agarraron preso mientras se montaba en un crucero y no puede ir a los Estados Unidos. Pero aquí hay otro senador que lo vinculan también, que es del este del país, a muchísimas cosas. No hay una acusación, pero ese no puede pisar Estados Unidos. Pero está vinculado. O sea, que... O sea, lo que todo el mundo sabe y nadie dice, eso. que no puede pisar Estados Unidos. No puede pisar Estados Unidos. Fuerte. Pero hay otros que han cumplido condena en República Dominicana por casos de corrupción, no de corrupción, sino por casos de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Y normal. Y aquí todo bien, nadie dice nada con esa gente. Y son los más votados en sus demarcaciones electorales, para que usted se lo sepa. Es que hay una realidad electoral que tú la conoces y yo la conozco, que es la realidad electoral del pueblo. Que no es con discurso, varón. Exacto. Esa gente ni hablar saben y tú nunca lo has escuchado hablar en la Cámara de Diputados, ni defendiendo a nadie, ni defendiendo nada. Ellos están ahí buscando otra cosa. Exactamente. Y asimismo la gente que vota por ellos, que hay una realidad electoral, es lo que quiero decir. Hay una realidad electoral que en el pueblo, con la gente, en el tú a tú, nosotros tenemos una gran mayoría de dominicanos que no puede conceptualizar ni siquiera qué es un teléfono. Y uno quiere, y un grupo quiere vivir aéreo, hablando de políticas públicas planificadas, pero no se va a lo pragmático. Aquí tú tienes un grupo de gente que lo que va a votar por el que le dice el líder comunitario. Y también tú tienes entonces estos candidatos que lo que van es con el dinero en la boca. O sea, van es, ¿qué ustedes necesitan en el barrio? Necesitamos techar toda esta casa, pues entonces toma, ahí tú tienes 100,000 pesos, ponle 100 a toda esa casa. Ya es el candidato. Ese es. Ya por eso que van a votar. A la gente no le importa que él hable de planificación, ni de estructura de gobierno, ni de gobernanza, Nada de esa vaina. ni de leyes que necesita el país, ni que de derechos, y que derechos menstruales y derechos sexuales. Entonces, a la gente no le importa esa vaina. Entonces, hasta que quienes estamos en el medio de la política más filosófica, vamos a decirle, quienes estamos en el medio de los análisis, tenemos que entender esa realidad y tenemos que hacerle ver al contribuyente también que esa realidad existe y hasta que esa realidad no mejore, tendremos esos candidatos que llegan al gobierno. Lamentablemente. Y, repito, aquí se ha hablado, se hizo una lista de ese tipo de personas y los partidos, todos lo apoyaron y decidieron que esa gente iban a ser candidatos. Y hoy nosotros estamos pagando por eso. Y vamos a pagar muy caro nosotros tener todo ese tipo de personas en los diferentes puestos de toma de decisión. Pero no solo eso, señores, regidurías de todos. Y eso es penoso en nuestro país. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.